Acomódese por ahí los que están en casa, en sus trabajos, en faena, los que están en otras ciudades, compartiendo con nosotros en otros países, compartiendo con nosotros igual. Acomódese por ahí para escuchar una palabra del Señor. Espero que haya traído su Biblia cargada para que no se descargue. Y si puede, ponga ahí el celular en silencio, en modo vibrador, para que podamos compartir de la palabra del Señor. Abra su Biblia por mientras. Vamos a leer un versículo que es súper conocido y que nos va a ayudar a que nosotros podamos ir creciendo en las cosas del Señor y compartiéndose acerca de lo que hoy vamos a poder hacer juntos. Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Quiero compartir con ustedes una palabra de Dios que se refiere a 5 pasos que nosotros podemos dar para crecer espiritualmente sanos. De estos 5 pasos, 3 de ellos van a ser sociales y 2 de ellos van a ser espirituales, y que nos van a ayudar a nosotros a poder ir creciendo y poder madurar en las cosas del Señor y crecer espiritualmente para poder nosotros entonces estar viendo lo que Dios puede hacer, quiere hacer con cada uno de nosotros. Texto, Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir para que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando o dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, queremos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Espíritu Santo, queremos también que nos ayudes a poner en práctica, Dios, cada cosa que hoy has de ministrar a nuestras vidas. Que no seamos, Dios, gente que escucha tu palabra y que luego se olvida y deja de practicarla porque simplemente fue algo que escuchamos, que estuvo bonito, que fue lindo, pero que en algún momento lo olvidamos y dejamos de ponerlo en práctica. Que no seamos de esas personas, sino que seamos de aquellos hombres y mujeres que escuchan tu palabra, escuchan el consejo de tu palabra y luego van a ponerlo en práctica para crecer y poder crecer espiritualmente sanos. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo lo natural crece. Incluso las bacterias y las cosas cuando se descomponen, es parte de vida, de parte de crecimiento. Así que es natural que nosotros espiritualmente también crezcamos. Ahora, el problema va a ser cuánto crecemos, cuánto queremos crecer y el tiempo que invertimos en crecer para poder crecer más rápido, crecer con mayor profundidad y entonces llegar a alcanzar una madurez espiritual que nos permita a nosotros poder permanecer firmes en el Señor a pesar de que siempre van a haber momentos difíciles, dificultades o pruebas en la vida que vamos a pasar, pero que el Señor, al estar con nosotros, nos va a poder permitir poder mantenernos firmes en el Señor y poder seguir creciendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, vamos a hablar de 5 pasos o 5 maneras o 5 bases para nosotros crecer espiritualmente. Y la primera de ellas tiene que ver con que nosotros seamos la luz del mundo. También le podríamos decir que usted tiene que andar pasado con olor a mundo. Es decir, para los términos más antiguos o para los cristianos más antiguos que entienden esta terminología dentro de lo que es el cristianismo, cuando hablamos de las cosas del mundo, hablamos de las cosas que no agradan a Dios o de aquellas cosas que están alejadas de los principios bíblicos, alejadas de los principios de Dios, y hablamos entonces de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Estas personas están alejadas de Dios y entonces la Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para hacer luz en medio de estas personas que están viviendo en tinieblas. Tinieblas en las cuales nosotros vivimos en algún tiempo cuando estábamos sin Dios en nuestros corazones. Hacíamos un montón de cosas que no eran buenas, que no agradaban a Dios, hasta que llegamos a Dios y entendimos lo siguiente. Producto de nuestro pecado, producto de nuestra forma de vivir alejada de Dios, nuestro destino espiritual era estar separado de Dios en la eternidad, en un infierno que no estaba preparado para las personas, pero que producto del pecado
algunas personas terminarán en ese lugar. Nosotros entendimos que a través de Jesucristo podemos acercarnos a Dios y a través de la sangre de Jesús nuestros pecados son perdonados. Por eso vamos a una iglesia, por eso somos cristianos y por eso tratamos de vivir como a Dios le gusta y alejarnos del pecado. No porque el pastor nos puede preguntar en la iglesia cómo estamos, si estamos haciendo bien las cosas o no. No porque la religión nos obliga a hacer cosas, sino porque estamos agradecidos con Dios. Y para poder estar con Dios, vamos a vivir de la manera que a Él le gusta. Nadie nos obliga, pero si queremos pasar una eternidad con Dios, hay que estar con Dios. ¿Ya? Es decir, si usted quiere comer un rico asado, tiene que comprar carne, carbón y hacer un asado. Si quiere comer ensaladas, tiene que comprar ensaladas y preparar ensaladas. Si usted quiere pasar tiempo con Dios, en la eternidad con Dios, entonces tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es una decisión que cada uno de nosotros tomó en algún momento para hacer la voluntad de Dios y estar cerca de Dios. Ir a la iglesia, orar, cantar, leer la Biblia es parte de lo que hacemos para estar con Dios. Y entonces una de las principales tareas que nos obliga el hecho de ser cristianos es que nuestra forma de vivir tiene que mostrar a Cristo. Es decir, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros compañeros de estudios, los vecinos de nuestro barrio, tienen que ver en nosotros la imagen de Dios, el carácter de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Si usted es nuevo en las cosas del Señor y todavía no se ve ese carácter cristiano, está bien, tranquilos. Está comenzando, está recién empezando. Es como el bebé que está aprendiendo a caminar. Probablemente se caiga un par de veces. Pero tiene que llegar el momento de que tanto practicar el caminar espiritualmente bien, que en algún momento vamos a tener que caminar bien y entonces la gente tiene que ver en nosotros el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Antes éramos enojones, ahora no. Antes éramos peleadores y discutíamos todo, ahora no. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros y se va a reflejar. Porque la paciencia, la bondad de Dios que está en nosotros también se va a reflejar, también se va a ver cuando nosotros interactuemos con las personas. Por eso Marcos capítulo 16, versículo 15 dice que nosotros debemos ir a las personas que están en el mundo, que no están con Dios, y debemos nosotros ser luz para ellos. ¿Qué significa ser luz? Que ellos puedan saber cómo llegar a Dios a través de esa luz que es Jesucristo. Que puedan llegar a Dios a través de ese camino que es Jesucristo. O que puedan entrar a la presencia de Dios a través de la puerta que es Jesucristo. ¿Y cómo lo van a saber? ¿Cómo se van a enterar de estas cosas? Nosotros somos responsables de llevar ese mensaje a las personas, a todos. Pastor, ¿y a ese que me cae mal? También. ¿En serio? Sí. Porque Dios quiere que todas las personas conozcan de Dios, que sean salvos y puedan pasar una eternidad con Él. Así que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen. Y esos discípulos tuvieron sus propios discípulos y esos discípulos aprendieron. Y a ellos también les dijeron, vayan y prediquen. Vayan y hablen con otros acerca de Dios, del amor de Dios. Y es lo mismo que hoy Dios nos está recordando, o si usted lo está escuchando por primera vez, está aprendiendo que nosotros tenemos que hablar con otras personas y de enseñarles cómo pueden acercarse a Dios y conectarse con Él. Los discípulos dicen que salieron por todas partes predicando el Evangelio y que el Señor estaba con ellos, ayudándoles para que pudiese haber el poder de Dios, pudiese estar en cada uno de ellos y pudiesen hablar con la autoridad de parte de Dios. Hay muchos testimonios, mucha cosa que contar de experiencias de hombres y mujeres que cuando estuvieron predicando el Señor les dio una palabra específica para hablar con las personas y eso rompió un corazón que parecía ser duro. Pero Dios dijo, mira, dile esto. Y cómo el Señor fue transformando corazones. Cosas que quizás nunca le contó a nadie. Y que la persona que le estaba hablando le dijo, mira, Dios me dice que te diga esto. Y a veces las personas quedan sorprendidos por lo que Dios está haciendo. Por ahí usted tiene también algún testimonio que contar, algo que decir. Quizás usted es de los que tiene mala memoria, que no se acuerda dónde está el versículo que dice tal cosa. Es como el pastor, yo me sé muchos versículos de la Biblia y te los puedo decir de memoria los versículos, pero no me preguntes dónde están porque no tengo idea dónde están. Ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí está.
Pues no sé dónde está. O sea, no tengo esa memoria específica. No como mi mamá dice, mira, Ageo dijo en el capítulo 4, versículo 2, y después en Zacarías, sí, la señora tiene todos los versículos en la cabeza. Yo no saqué esa parte de ella. Y entonces nosotros vamos aprendiendo, pero de repente tú que no tienes esa capacidad de retención, ni tienes gran capacidad de memoria para saberte todos los versículos de la Biblia, cuando te pusiste a hablar con alguien acerca del amor de Dios y le empezaste a hablar del amor de Dios, de repente te empezaste a acordar de versículos y tú le dijiste, porque la Biblia dice esto, mire aquí dice, acá en esta, y usted, mientras usted está hablando, está pensando, dice, ni yo sabía que decía esto. Lo que pasa es que Dios te viene a recordar a través del Espíritu Santo cómo poder hablar, cómo poder decir las cosas. Por eso que es importante que nosotros vayamos aprendiendo la palabra del Señor, aunque no lo entiendas, aunque leas y digas, no entendí nada, no te preocupes, porque en algún momento vas a ir aprendiendo. Esto es como el colegio. El profesor enseñó en la escuela 2 más 2 es 4 y dijo, repitan conmigo, 2 más 2 es 4 y todos repetimos y llegamos a la casa. ¿Y qué te enseñaron? Matemáticas. ¿Y qué aprendiste? No sé. Nos olvidamos. Pero ahora que somos grandes nos acordamos y ya eso es algo que es parte de la historia. Y el Espíritu Santo nos va a ir recordando las cosas que tenemos que decir. Por eso que tenemos que hablar con las personas acerca del amor de Dios. Y no se preocupe si usted no sabe hacerlo. Por último, cuente su experiencia. Mira, yo antes de ir a la iglesia era re enojón. Pero ahora que estoy yendo a la iglesia, mi vida cambió. O sea, no se supo ni un versículo bíblico, no contó nada de la historia de la Biblia, pero la gente va a decir, bueno, si Dios lo cambió, también me puede ayudar a mí. No necesitamos conocer tanta teología o tanta palabra para hablar a otros acerca del amor de Dios. Obviamente, si sabemos de esto es mucho mejor. Pero acuérdense que uno de los primeros que invitó a la gente a acercarse a Jesús fue uno de los discípulos, le dijo, ven y sígueme. Y el discípulo, después de escuchar las palabras de Jesús, fue donde su hermano y le dijo, ven, sígueme, vamos, te quiero mostrar dónde está Jesús. Y ahora los dos seguían a Jesús. Es decir, no había mucho conocimiento, mucha experiencia, pero tenía la respuesta. Este es el Mesías, este es Jesús, este es el que esperábamos. Y en Él podemos encontrar la solución para volver a conectarnos con Dios. Cuando nos convertimos al Señor, cuando llegamos a ser parte de una iglesia, y estamos en este lugar que Dios nos ha puesto para estar juntos, lo segundo que vamos a tener que hacer para poder crecer espiritualmente sanos es servir. Y servir tiene que ver con haga algo en la iglesia. Dedique a hacer algo, póngase a hacer algo en la iglesia. Pastor, yo soy nuevo, yo no sé qué puedo hacer. Ayude, ofrézcase en ayudar a hacer algo. A veces no se necesita tener experiencia, solo un poco de habilidades. Y algunos tienen muy buenas habilidades más que otros. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser parte de lo que el Señor está haciendo en cada una de las iglesias que el Señor está levantando en todo el mundo. Y si Dios nos puso aquí en Casa de Dios en Alto Hospicio, o si usted es de Casa de Dios de Iquique, hay que estar trabajando en la obra del Señor, hay que estar ahí presente, sirviendo al Señor, en lo que puedas, en lo que te venga. La Biblia dice, en lo que puedas hacer con tus manos, hazlo según tus fuerzas. No te exijas hacer más cosas de las que pudieras hacer, pero hay que servir en alguna cosa. ¿Cuántos se sienten ya parte de este lugar? ¿Se siente parte de este lugar? Si ves personas nuevas llegar a la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Invitarlo a ser parte del lugar. Y aunque tú digas, pero yo soy nuevo, llevo aquí un par de semanas o un par de meses, no te preocupes, si te sientes parte de este lugar, ya puedes invitarle a otro y decirle, ¿sabes qué? Venga, quédese aquí, ¿cuál es su nombre? Yo voy a estar orando por usted esta semana. Y que podamos ayudarnos entre nosotros a poder servir en la iglesia, a estar en la puerta de entrada diciéndole a la gente bienvenido. ¿Sabe doblar la cabeza y sabe decir bienvenido? Sí, bueno, puede servir allá afuera y decirle a la gente, hola, bienvenido, pase. Mire, qué técnica. Pastor, ¿y dónde estudio para decir hola, bienvenido, pase? Se puede servir, se puede hacer cosas. A nosotros nos complica este lindo foco que está aquí arriba. Y nos dijeron compren otras luces porque eso para la fotografía no sirve. Y cuando ponemos fotos de repente, no sé, yo siempre molesto a los hermanos que predican, les saco fotos y esta luz es fuerte. Entonces en la foto se ve una luz sobre el predicador.
Y siempre le mando una foto y le pongo ahí, hoy fuiste inspirado por Dios. Pero el foco nomás. Po. Entonces alguien vino y dijo, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esto, vamos a arreglarlo, vamos a ser diferente. Y estamos en ese proceso con gente que llegó a la iglesia y que sabía hacerlo. Podemos hacer cosas en la obra del Señor. No necesitamos tener tanta experiencia. Hay cosas que obviamente requieren experiencia y requieren capacitación, como predicar o hacer maestros o tocar un instrumento, así como que yo quiero tocar hoy día. No. Vamos a ver si sabes tocar, si puedes tocar. O capacítate, ve, aprende y luego ven y sirve en la obra del Señor en aquellas áreas que quieras servir. Porque parte de nuestra vida espiritual en crecimiento se nota cuando empezamos por gratitud al Señor empezando a servir. En lo que podamos hacer. Si llegas temprano, si las sillas están desordenadas o no están medianamente ordenadas, póngase a ordenar las sillas. Algunos son chuecos por ordenar, no ordenen, hermano. Otros tienen más técnica, dicen, no, esto está chueco, y van y quedan las sillas reordenaditas. Pero hagamos algo, sirvamos en alguna cosa. Hoy en el tiempo de niños que están ahora en este momento al lado, con los niños trabajando, adolescentes están ayudándole a los niños a conocer más de la palabra del Señor. Y hay adolescentes enseñándoles, hablando con ellos, mostrándoles que después van a ser más grandes y van a poder crecer y servir en la obra del Señor. Y son adolescentes los que están trabajando. O sea, no necesitamos experiencia en muchas cosas. Acá mismo, en la obra del Señor, vamos todos siendo capacitados y aprendiendo para servir junto a otros. Romanos 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Es decir, no se pongan a discutir, hermanos. Hagan las cosas para que estemos todos en paz, en armonía. Dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es decir, que crezcamos juntos. Que podamos crecer juntos y ayudarnos en esto. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas o las partes que les unen, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno de los miembros de la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose juntos en amor. Quiero contarles de una familia que llegó la primera vez a la iglesia y ellos llegaron temprano. Estábamos recién ordenando y preparando las cosas para el culto y ellos llegaron temprano pensando que era otro horario del culto y estuvieron con nosotros aquí. Y ese primer día que vinieron, nosotros estábamos ordenando y yo estaba ordenando las sillas de la iglesia. Y esta persona, era una familia y el hermano se acerca y me dice, ¿le puedo ayudar? Y yo le dije, sí, por favor, tú me ayudes, yo aprovecho a hacer otra cosa. Y se paró toda la familia y se pusieron a ordenar las sillas de la iglesia. Y sabe, fue prácticamente esa la decisión para ellos de decir, nos quedamos aquí. Y quizás para otros fuera algo sin importancia. Pero para ellos, que era la primera vez que venían a la iglesia y que querían buscar un lugar donde poder sentirse útiles y servir en la obra del Señor, el primer día que llegaron se encontraron con que estaban arreglando las sillas, que no tiene ni una técnica de decir, el hermano estudió 20 años en instituto bíblico para ordenar sillas. No. Pero esa experiencia en él le dijo, nos quedamos aquí para poder servir al Señor en este lugar. Y hasta el día de hoy esta familia está aquí sirviendo al Señor, trabajando en una y en otra cosa. ¿Por qué? Porque lo hacemos por gratitud, porque hemos conocido al Señor, hemos ido creciendo en este lugar y entonces servimos al Señor aquí. El tercer paso para ir creciendo espiritualmente sanos es tener que formar discípulos, nuestros propios discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Jesús buscó gente, entre mucha gente que a él le seguía, él llamó a 12 personas y le dijo, mira, sígueme, si quieres me sigues, ven y sígueme. Y Jesús tomó a 12 personas y los hizo sus discípulos. Y Jesús a estas 12 personas les enseñó todo lo relacionado con el reino de Dios.
Les explicó por qué se hacían las cosas, por qué se hacían de esa manera y por qué se tenía que mostrar el amor de Dios de esta manera y no de esta otra. Y los discípulos aprendieron lo que era el reino de Dios. Y entonces a través de estas 12 personas, junto con muchos otros más, pero 12 discípulos cercanos a Jesús, el mensaje del Evangelio de Dios, expresado en la cruz a través de Jesús, hoy se conoce en todo el mundo. Porque simplemente Jesús no solamente se dedicó a predicar, no solamente se dedicó a enseñarle a la gente el amor de Dios, sino que tomó a algunas personas para hacerlos sus discípulos, para que estos discípulos crecieran y luego ellos también formaran otros discípulos. Así que nosotros debemos tener nuestros propios discípulos. Si lo hacemos al modo de Jesús y tomamos un discípulo cada 3 años, entonces si usted tiene 3 años en la iglesia, debería tener por lo menos un discípulo. A alguien que le habló de Dios, se convirtió al Señor, tiene a Cristo en su corazón y ahora yo le estoy enseñando a esa persona cómo permanecer firme en las cosas de Dios. Si Jesús se demoró 3 años con sus discípulos, y vamos a suponer que nosotros también nos vamos a demorar 3 años en preparar un discípulo, si usted tiene 3 años, debería tener un discípulo. Si tiene 6, si tiene 9, y ni sigamos para arriba. La pregunta es, ¿cuántos tenemos? Porque Jesús, cuando se estaba yendo al cielo, dijo, no se olviden de ser discípulos. Pastor, yo soy nuevo. Y yo ni siquiera sé lo que tengo que enseñar. El hecho de que hayas venido esta semana a la iglesia, la semana siguiente le hables a un compañero de trabajo y ese compañero de trabajo tenga a Cristo en su corazón, tienes una semana de experiencia para hablar con esa persona. Decirle, mira, yo me acerqué a Dios y sentí esto de parte del Señor, sentí que Dios me estaba poniendo paz, me estaba poniendo tranquilidad, o me estaba ayudando en mis crisis o en mis circunstancias difíciles, y pude entender que Dios estaba conmigo. Para una persona nueva, que tú tienes una semana de experiencia, para el que recién se está incorporando a la iglesia, tú eres un maestro que le ha enseñado un montón de cosas. Y estás hablando solo de tu experiencia con Dios. Así que salga a buscar hoy día a alguien y decir, mira, a este compañero de curso, a este compañero de trabajo, a este vecino le voy a hablar del amor de Dios. Y si en algún momento quiere tener a Cristo en el corazón, le ayudas a que tenga a Cristo en el corazón y entonces le empiezas a enseñar y a discipular. En la iglesia tenemos modelos y métodos de discipulado, pero no hay mejor método que el hablar. Mira, yo voy a la iglesia, ya converso con Dios, ya hablo con Dios. Y el simple hecho de enseñarle a otra persona en base a mi experiencia le va a ayudar a esa persona a conocer a Dios. Así que tenemos que poder hacerlo. Discipular comenzando con los de casa. Diciendo a los que están en nuestra casa, a nuestros hijos, a la familia, ya vamos a juntarnos una vez a la semana y por unos 15 minutos vamos a juntarnos, vamos a cantar 2 canciones, las vamos a poner ahí en el celular, en YouTube, 2 canciones. Vamos a cantar al Señor, luego vamos a leer un poquito la palabra del Señor y luego vamos a orar juntos. 15 minutos. Y hacerlo una vez a la semana con los que están en casa. Y de repente viene una tía y esa tía le hablaste del Señor y se convirtió, la tía se convirtió y le dice, bueno tía, vas a venir a mi casa todos los miércoles a las 5 de la tarde y antes de tomar tecito vamos a tener un tiempo para compartir de las cosas de Dios. Y lo mismo que haces y que estás haciendo, incorporas a otro que va a aprender de las cosas del Señor. Y en algún momento la gente va a decir, yo también quiero ir a la iglesia. Y entonces lo invitas a la iglesia, que venga y sea parte del trabajo, de lo que Dios está haciendo en esta ciudad a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Casa de Dios no es la iglesia, que no son las paredes las que salen a hablar del amor de Dios, somos nosotros. Si esta iglesia está creciendo ¿por qué? Porque cada uno de nosotros está hablando con otros acerca del amor de Dios y Dios está incorporándolos a la iglesia. Así que tenemos que seguir haciendo esto de formar discípulos. Tome a alguien y no lo suelte ahí, siga con esa persona. Pastor, ya no, esa persona no quiere venir. Siga usted con la persona, siga orando por la persona, siga ayudándole a la persona, siga compartiendo con ellos, para que las personas vayan conociendo del amor de Dios. La cuarta base que nosotros debemos tener para crecer en lo espiritual es simplemente volver a la cosa más simple que nos han enseñado en la iglesia. ¿Cuáles son las 5 cosas más básicas que todo cristiano tiene que hacer? Orar, leer la Biblia, congregarse, ayunar y ¿cuál podría ser la quinta?
Son las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer. Leer, congregarnos, buscar el rostro del Señor. Es lo básico, es lo simple. Cuando el niño chico en casa dice, yo quiero ser ingeniero, y no le gustan las tablas de multiplicar, tienes que pasar por lo básico. Tienes que aprenderte la tabla del 2, la tabla del 3. Los más malos para la matemática les sale mal hasta la tabla del 1. Pero en la práctica, vas aprendiendo que la oración cada vez es más importante. Vas entendiendo que la oración es una arma espiritual que te permite poder ganar victorias y tener luchas espirituales donde salgas victorioso. Pero porque practicaste la oración. Al principio te costaba entender lo que la Biblia enseña, porque son 66 libros y lees un poquito de cada uno y es difícil entender todo así. Hasta que un día te pones a leer la Biblia como corresponde, en una forma ordenada para conocer bien las Escrituras. Y entonces te das cuenta de que sí es posible entender las Escrituras, de que sí es posible crecer, alimentarse espiritualmente cuando leemos la Biblia. Y cuando lo vamos haciendo, nuestra vida espiritual va creciendo. Puedes tener 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, puedes ser el líder de la iglesia, puedes ser el pastor de la iglesia. Y aunque tengas los años que tengas en la iglesia, tienes que seguir orando, tienes que seguir leyendo la Biblia, tienes que seguir ayunando, tienes que seguir congregándose. Tiene que seguir hablando del amor de Dios a otros. No importa cuánto tiempo tengamos en el Señor o cuánta madurez espiritual tengamos, estas cosas hay que seguir haciéndolas. No podemos darnos el lujo de decir, no, yo voy a la iglesia, predico, soy el pastor, pero no oro. Yo no oro porque a mí Dios me escucha, entonces yo no oro. O no, yo no leo la Biblia porque voy a la iglesia y me siento y me gusta que me enseñen nomás. No. Hay que ir en lo básico. Y no importa cuántos años o madurez tengamos espiritualmente, hay que seguir haciendo eso. Seguir buscando el rostro del Señor para crecer. No hay un secreto para crecer. Es simplemente seguir haciendo lo que hay que hacer. Por eso el apóstol dijo, oren sin cesar, oren continuamente. Por eso el apóstol dijo, no dejen de congregarse, no dejen de ir a la iglesia. Por eso los profetas del Antiguo Testamento, como uno que dijo, de parte de Dios, búsquenme, y a medida que me busquen espiritualmente van a tener vida. Son cosas básicas de la palabra del Señor, pero a veces nos hemos olvidado. A veces nos pasamos 1, 2, 3 días sin leer la Biblia o sin orar, y hay que tener cuidado con eso, porque espiritualmente dejamos de alimentarnos. Sí, pero el otro día conversé con una persona y esa persona se entusiasmó de poder acercarse a Dios. ¿Ves que Dios me usa? Sí, te usa, pero estás dejando de alimentarte. Y el quinto paso, la quinta base que nosotros debemos cuidar para crecer espiritualmente, es el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, Pablo es el apóstol Pablo, y le está mandando una carta al pastor de la iglesia, que es el pastor Timoteo. Y el apóstol le dice al pastor, Timoteo, te aconsejo que prestes atención y que tengas cuidado en avivar el fuego de la presencia de Dios que está en ti. No dejes que el fuego de la presencia de Dios que está en ti se apague. ¿Qué le estaba queriendo decir el apóstol a Timoteo? Está bien ser pastor, está bien hablar con los hermanos y está bien organizar las reuniones y organizar los cultos y organizar y planificar el año. Está bien hacer todas estas cosas, pero no descuides tu vida espiritual. Porque algunos se preocuparon tanto de trabajar en la obra del Señor que se olvidaron del Señor de la obra. Y se dedicaron a hacer lindas actividades y lindas cosas dentro de la iglesia y se volvieron activistas religiosos que hacen muchas cosas en las iglesias, pero que no tienen una comunión con Dios. Que a nosotros no nos pase. Escuchemos el consejo del apóstol Pablo a Timoteo. Cuida el don de Dios que está en ti. Aviva el fuego de la presencia. ¿Qué significa avivar el fuego? No dejes que se consuma. Pon más palitos en la llama. Y cuando la llama se está un poco apagando, échale un poquito de aire, de viento, porque eso va a avivar el fuego.
Y el apóstol dice, ¿y sabes cómo lo puedes avivar? Con lo básico. Oración, ayuno, congregarse, buscar el rostro del Señor, predicando a otros. Así mantenemos nuestra vida espiritualmente sana, haciendo lo básico, pero siendo constante en hacerlo. Si quieres correr una maratón, no puedes cada 3, 4 meses salir a correr. Tienes que prepararte diariamente para poder llegar. Si quieres estar dentro de los primeros 50 mejores, te vas a esforzar con más tiempo en hacerlo. Y si quieres estar dentro de los 10 mejores, vas a cuidar la alimentación, te vas a cuidar de muchas cosas que no te ayudan, que quizás no son malas, pero no te van a ayudar para estar dentro de los 10 mejores. Y a veces nuestra vida espiritual pareciera ser así como que queremos correr la maratón, no importa si llegamos último. Total, me conformo con sacarme una foto y decir corrí en la maratón. Pero la vida espiritual es, mientras más profundo nos metemos en Dios, mejor es. Mejor en todo sentido. Y te lo podemos decir aquellos que llevamos años en el Señor. Con altos y bajos, con crisis, con luchas, con problemas, con tiempos de llorar y de sufrir. Pero Dios en todo momento estuvo con nosotros. Y después de cada batalla, después de cada lucha, podemos pararnos delante de Dios y decirle, gracias porque estuviste conmigo. Porque cuando yo pensé que se iba a hundir mi barca, te paraste en medio de la tormenta y dijiste, ya tormenta, termina, acaba. Y el Señor trajo paz a nuestros corazones. ¿Ha pasado por eso, no? ¿Has sentido esa paz de Dios? Como dijo Jesús, esa paz que el mundo no entiende. Y que no vas a encontrar en otro lugar que no es Jesucristo. Podemos agradecerle al Señor por estar en su obra, por estar en este lugar, por poder servir y aprender a servir y aprender y crecer en este lugar, que el Señor pueda llevarnos al siguiente nivel de crecimiento. No sé en qué nivel estás de crecimiento, pero si nos esforzamos podemos dar el siguiente paso y avanzar un nivel más para seguir creciendo. Yo hace tiempo miraba a predicadores y decía, a mí me gustaría algún día predicar como ellos. Y de repente te encontraste predicando en otros lugares. Me gustaría servir en esta área y de repente te encontraste sirviendo en esas áreas. Y todo lo hacemos por gratitud a Dios, nada más. Solo por gratitud a Dios. Así que yo le invito a que se ponga de pie y podamos orar juntos.